quizás sí. Cuando acabes, Ok. finish. O sea, yo me muevo allá. Me hace la seña. ¿O bien? Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Estamos aquí nuevamente con nuestro programa de todos los lunes a las 4 de la mañana, el cual se titula también Volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana, hermano, me siento muy privilegiado, primeramente por la oportunidad que el Señor me da nuevamente de poder seguir compartiendo estas enseñanzas con su pueblo. Pero también en esta mañana me acompaña mi hermano Javier Preciados. Él de hecho es un producto de estos programas de radio, ¿sí? Él hace poco se agregó a nuestros estudios bíblicos que tenemos en hogares. Claro que también nos sigue escuchando en la radio, pero decidió agregarse a esos estudios, y en esta mañana el Señor nos ha dado la oportunidad de que pueda estar aquí conmigo compartiendo este programa. Le voy a dar la oportunidad para que lo salude. Amén, hermano Javier, que el Señor te bendiga. Igualmente, pues buenos días, hermanos. Como el pastor lo acaba de mencionar, yo soy un producto de esa inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón, y pues desgraciadamente es la manera, cuando uno está perseverando en las cosas del Señor, es la manera como el Señor se empieza a manifestar en uno. Y yo he sentido pues esa inquietud, ese cambio por buscar profundizarme en algo que quizás yo he estado asistiendo a algunas congregaciones, pues donde en realidad las cosas las empiezo a ver desde otro punto de vista, y pues esa es la inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón. Y pues ahora pues nosotros estamos aquí para tratar de esparcir la palabra del Señor, de que la gente empiece a concientizarse de que esta inquietud que nosotros tenemos también sientan ese deseo, ese amor, esa pasión, que sientan en su corazón ese anhelo de escudriñar, de buscar un cambio en nuestras personas, para esparcir la palabra del Señor y así engrandecer su reino, que es la finalidad pues de este programa, para que concientizar a la gente y que se enfoquen en tener un cambio en sus vidas, ya que pues nuestra finalidad no es de lucrar, no es de querer obligar a la comunidad para que vengan a buscar esa inquietud, esa necesidad de buscar un cambio en nuestras vidas, ya pues de que yo lo veo que es como un bienestar para uno como ser humano, cuando tiene esa pasión, esa inquietud, esa necesidad de buscar un cambio en nuestras vidas. Hermanos, yo le doy las gracias al Señor que me da, bueno, al Señor y al hermano, que me dan esta oportunidad de estar aquí para compartir un poco de pues mis experiencias y mis vivencias en el andar y en la búsqueda de los caminos del Señor. Hermano, pues les agradezco que estén escuchando nuestra programación, y pues todos aquellos hermanos que tengan alguna necesidad o que sientan ese anhelo, ese deseo de un cambio, pues estamos aquí con nuestros lugares
donde estamos tratando de expandir el reino del Señor. Y pues si están interesados, pues comuníquense, pónganse en contacto con el pastor Ramiro, y aquí estaremos esperando algunas llamadas o alguna inquietud, o alguna referencia o alguna información de alguna necesidad que tengan. Estamos dispuestos para poder compartir con ustedes. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí, el teléfono de aquí en cabina, mi hermano Javier va a estar al pendiente de las líneas, es área 626-993-1580. 626-993-1580. Y también quiero hacer una cordial invitación, si alguien que ha escuchado el programa, las enseñanzas que hemos estado impartiendo les han sido de bendición. Tenemos ahorita 2 estudios bíblicos durante la semana. El primero de ellos es hoy por la tarde, a las 7:30 de la tarde. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, entre las calles Crenshaw y Jefferson, Crenshaw y La Brea, ahí cerca, en el lugar de mi hermano Mario y su esposa Lita, hoy a las 7:30. Y los sábados estamos en la ciudad de Lawndale, California. Esta ciudad se encuentra cerca de la ciudad de Hawthorne, de Inglewood, del segundo, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Está entre las calles Inglewood y Marine. Estamos ahí los sábados a las 7:30 de la tarde. Para mayor información me puedes contactar al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Nuevamente soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí vamos a dar inicio con la enseñanza de esta mañana, amén, la cual titulé ¿Cuál será la forma más efectiva de estudiar las Sagradas Escrituras? Pues de hecho existen varias formas, ¿verdad?, de estudiar las Escrituras, pero hoy te voy a hablar de 2 de ellas. Pero siendo esta la primera que te voy a mencionar, la más popular para estudiar las Sagradas Escrituras en la mayoría del pueblo cristiano actualmente, y es la forma temática, que es estudiar las Escrituras a base de temas, ¿sí?, en los que se toma un verso de un libro y otro verso de otro libro para así formar el tema que se va a estudiar o se va a predicar, e incluso de esta misma manera que se forma un sermón también. ¿Y qué es un sermón? Bueno, un sermón es una charla sobre un tema religioso o moral, especialmente una dada durante un servicio religioso y basada en un pasaje de la Biblia, oiga, en un solo pasaje de la Biblia, ¿sí? Y como vuelvo a repetir, esta es la forma en la que diría yo que un 99% del pueblo cristiano estudia las Sagradas Escrituras en las iglesias actualmente. Y esta es la forma, hermano, en la que la mayoría de las iglesias cristianas estudian la palabra de Dios. Pero esta segunda forma de la cual te voy a hablar, de estudiar las Escrituras, pues de hecho es la menos popular de estas 2 entre la mayoría del pueblo cristiano actualmente, pero que es la forma más efectiva de verdaderamente entender el significado de las Escrituras. Y estoy hablando de la forma sistemática. ¿Qué es la forma sistemática? Bueno, la forma sistemática es estudiar las Escrituras verso por verso, de principio a fin. Pero ¿por qué es tan importante estudiar las Escrituras de esta forma sistemática, más que de una forma temática? Porque, hermano, al estudiar las Escrituras de una forma temática, ¿sí?, que es como se estudia, pues, en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente, ha producido que se malinterpreten y se tuerzan las Escrituras, dándoles un significado totalmente diferente al que el autor quiso darles en un principio, sobre todo las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Oiga, y como mencioné anteriormente, esta forma temática ha sido la forma más popular de estudiar las Escrituras en la mayoría del pueblo cristiano, pero también ha sido la forma que ha causado que las Escrituras del Nuevo Testamento se terminen
por malinterpretar y torcer. Y te voy a dar algunos ejemplos de ello, ¿sí? O sea, te voy a dar algo para respaldar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, que son precisamente eso, cartas, ¿sí? Cartas que se debían de leer a las iglesias a las cuales eran dirigidas, pero se tenían que leer de principio a fin, amén. Y es ahí precisamente en donde radica el error al estudiar estas cartas de una forma temática actualmente, ¿sí? Porque medita en esto. Si yo, por ejemplo, te mandara una carta, ¿sí? Una hoja llena, de principio a fin, llena, pero que tú solamente leyeras una pequeña porción al principio de esa carta, ¿sí? Ahora, ¿crees tú que entenderías el significado de toda la carta? Pues claro que no, ¿verdad? O si la leyeras de una forma desordenada, empiezas por el final, después te vas al principio y terminas por la mitad. ¿Será que la entenderías correctamente? Pues desde luego que no, mi hermano. Pues, pero precisamente así, hermano, que leyendo las cartas del apóstol Pablo de esta manera, es que se ha querido entender e interpretar sus palabras de una manera correcta. Oiga nada más. Porque el apóstol Pablo, yo creo que él nunca se imaginó, hermano, sinceramente, él nunca se imaginó que algún día sus cartas iban a terminar siendo puestas en lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento, al lado de la Torá, al lado de las escrituras hebreas, ¿sí? La Torá, pues ya vimos que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Nunca imaginó que sus cartas iban a estar al lado de la Torá, de los escritos y de los profetas, al lado del Antiguo Testamento. Nunca se imaginó eso, hermano. Y entonces, pues esta ha sido la razón por la que sus cartas se han terminado por malinterpretar y torcer, dándoles otro significado totalmente diferente al que él quiso darles en un principio. Pero esto de que se han malinterpretado y torcido las palabras del apóstol Pablo, hermano, no vaya usted a creer que yo me lo estoy inventando solamente, no, hermano, sino que la misma escritura respalda lo que yo estoy diciendo. Y alguien se preguntará, ¿y dónde dice eso? Bueno, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15 en adelante, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16 dice: casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga nada más. ¿Por qué son difíciles de entender, hermano? Porque el apóstol Pablo era una persona capacitada, una persona estudiada, ¿sí? Entonces sus palabras pues eran difíciles de entender. Y entonces los que son indoctos, una persona indocta es una persona ignorante, ¿sí? Una persona ignorante en cuanto a la cultura en la que vivió el apóstol Pablo, la cultura hebrea, ¿sí? Ignorante en las escrituras hebreas, o sea, ignorante en el Antiguo Testamento. Y entonces, si no se conoce eso, si se ignora eso, lo más probable es que se termine por torcer y malinterpretar sus palabras. Y eso es lo que ha sucedido, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. Mas si a eso le agregamos, hermano, que se han querido entender esas palabras que escribió el apóstol Pablo, que fueron dadas para una generación, para una cultura y aún en un idioma diferente al nuestro, ¿sí? Entonces, hermano, pues va a terminar haciendo estas personas indoctas con las palabras del apóstol Pablo, o sea, van a terminar torciéndolas, las van a terminar por malinterpretar. Y pues, si eso, hermano, oiga, si eso ya estaba pasando hace 2000 años, oiga, cuando el apóstol Pedro escribió esto, hace casi 2000 años, entonces imagínate cómo estarán ahora nuestros días, ¿sí? A más de 2000 años de distancia. Pues yo te aseguro que están más mal interpretadas y más torcidas que nunca.
Ahora te puedes dar cuenta de por qué es tan importante entonces estudiar las escrituras, las sagradas escrituras, de una manera sistemática, o sea, de una manera ordenada, de principio a fin, verso por verso. Porque es que es de esta forma, hermano, que vamos a poder descubrir esas malas y erróneas interpretaciones de las cartas del apóstol Pablo. Y además, esta forma sistemática de estudiar las escrituras, no crea que es algo que yo me estoy inventando, hermano, no, es bíblica, mire, como lo vamos a poder ver a continuación. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, del verso 1 en adelante, para que vea cómo estudiaban las escrituras en el tiempo de Nehemías. Mire, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Oiga, la ley de Moisés eran las escrituras que existían en esa época. Amén. Dice, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Oiga, desde las 6 de la mañana, hermano, hasta las 12 del mediodía. Oiga, 6 horas nada más. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oiga, nada más como Esdras, hermano, leyó en el libro de la ley de Moisés desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y dice aquí, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oiga, 6 horas, hermano, estuvo leyendo en el libro de la ley y todo el pueblo estaba atento. Oiga, nada más, me pregunto yo, pues qué tema estaría predicando Esdras, hermano, que estaba tan interesante que el pueblo estaba ahí pegado. ¿Qué tema? No, hermano, la verdad es que Esdras no estaba predicando, hermano, ni les estaba dando un sermón, sino que les estaba instruyendo, les estaba adoctrinando y amaestrando al pueblo con las reglas y preceptos que Dios había dado a Moisés escritas en la Torá, ¿sí? En otras palabras, Esdras estaba enseñando al pueblo la ley de Moisés de una forma sistemática, o sea, estaba enseñando en una forma ordenada, les estaba leyendo de principio a fin. En ese entonces, hermano, en lo que eran los rollos, pues no existían los capítulos ni los versos, ¿sí? En las escrituras no existían esas cosas. Pero para entenderlo mejor, nosotros actualmente podríamos decir que estudiaban la ley de Dios dada a Moisés verso por verso. Oiga, esto no es algo que yo inventé, como repito nuevamente, sino que Esdras así enseñaba al pueblo, y leímos que el pueblo estaba atento por todas esas 6 horas. Oiga, podríamos decir nuevamente, wow. Pero como mencioné anteriormente, actualmente en un 99% de las iglesias, tanto católicas como cristianas, se enseñan las escrituras de una forma temática, o sea, a base de temas. Y como leímos en la definición de lo que es un sermón, hermano, es basado en solo un pasaje de la Biblia. Pero pues esos predicadores solo dan su sermón por 30 o 45 o máximo 1 hora. Y el pueblo pues al final se está durmiendo, hermano. Y entonces estos predicadores pues tienen que contar algunos chistes para mantener al pueblo despierto. Pero ¿será que Esdras también tuvo que contar chistes al pueblo para que estuvieran atentos? Pues claro que no, mi hermano, ¿ya? Y cuando esos predicadores terminan de dar su sermón, el pueblo sale contento y alegres diciendo, por ejemplo, gloria a Dios, qué palabra, entendimos el tema. Pero ¿será que entendieron la Biblia? ¿Será que entendieron las escrituras? Porque se les predicó de la Biblia un poquito aquí, otro poquito acá y otro poquito más por allá, pero no se les enseñó en la Biblia, hermano, ¿ya? Y al final el creyente puede estar en una iglesia por 5, 10, 15, 20, 30 años y no saber la Biblia. Sabe de temas, pero no conoce a fondo las profecías que están en las escrituras.
Por ejemplo, hermano, a mí personalmente me pasó, ¿ya? Yo estuve en una iglesia cristiana por 15 años y sí, la verdad es que sí aprendí muchos temas, pero no aprendí la Biblia. Pero por los últimos casi 5 años, hermano, he estado estudiando las Escrituras de una forma sistemática, o sea, verso por verso, de principio a fin. ¿Y sabes qué ha sucedido? Que he aprendido y he entendido mucho más en estos últimos 5 años que en los previos 15 años. Oiga, nada más. Pero vamos a continuar en Nehemías 8:4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Verso 5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Oiga nada más. Todo el pueblo estuvo atento. Verso 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Banis, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Oiga nada más, algo poderoso, hermano, déjame decirte que algo muy poderoso sucede en las vidas cuando se estudian las Escrituras de esta forma sistemática. A este grupo de hermanos, que de hecho nos reunimos en este ministerio para estudiar las Escrituras los lunes y especialmente en los días de reposo, nos ha pasado, hermano, que muchas veces no sentimos pasar el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ponemos el sentido a la palabra y no nos damos cuenta que muchas veces ya han pasado 2, 3 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos entendiendo las palabras, hermano, que están escritas en las Sagradas Escrituras. Y realmente, pues ahí no tenemos necesidad de estar contando chistes para mantenernos despiertos, ¿verdad? No. Yo recuerdo, y tal vez te pasó a ti también, que cuando se me enseñaban las Escrituras de una manera temática, la verdad es que se me hacía largo el sermón, hermano. Se me hacía larga la predicación y hasta me daba sueño. Ya andaba cerrando los ojos, cabeceando, pero ahora eso no sucede más con esta forma sistemática de enseñanza de la palabra de Dios. Y la diferencia ahora es que entendemos las Escrituras. Y ahora sí podemos ligar ciertas citas bíblicas que tal vez habíamos leído anteriormente, pero que no las entendíamos. En lo personal, esta forma de estudiar las Escrituras de esta forma sistemática ha venido a darme muchas respuestas a preguntas que yo me hacía o que yo me había hecho por años en el pasado, hermano, y que no hallaba respuesta. Y sé que lo mismo ha sucedido a muchos en este ministerio. Pero vamos a continuar. Nehemías 8:9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacen entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová Dios nuestro, ¿no? Nuestro Dios, dice. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oiga nada más. A veces, hermano, algunas personas, la verdad es que también salen llorando al finalizar las predicaciones en las iglesias. Pero no vaya a creer que salen llorando porque entendieron lo que está escrito en la Biblia. No, mi hermano, más bien salen llorando porque pues el mensaje, la predicación estuvo media melancólica, estuvo medio tristón, les hizo recordar cosas que vivieron en su pasado, y esa es la razón de ese llanto, ¿ya? Pero quiero preguntar esto y quiero que me contesten sinceramente. ¿Cuándo has llorado al oír el pasaje bíblico del cual se predica el sermón en tu iglesia? ¿Cuándo has llorado cuando te leen ese primer verso al iniciar ese sermón? ¿Cuándo has llorado? Yo, la verdad, hermano, yo nunca lo hice.
No sé tú, tal vez tampoco, nunca. Amén. Pero, ¿por qué es que este pueblo aquí con Esdras, que acabamos de leer, dice que se entristeció y lloró al oír las palabras de la ley? ¿Sabes por qué, hermano? Porque realmente entendían lo que se les estaba enseñando. Este pueblo estaba entendiendo realmente lo que está escrito en la ley de Dios dada a Moisés, en la Torá, y se daban cuenta que habían transgredido esta ley, o sea, que habían pecado, que habían ido en contra de lo que había sido establecido por Dios. Oigan nada más. Y a nosotros, hermano, de hecho en este grupo, ¿sí? Que nos congregamos para estudiar las Escrituras, este grupo de hermanos, nos ha pasado exactamente lo mismo, ¿sí? Muchas veces hemos terminado llorando porque hemos entendido lo que está escrito en la Biblia, hermano, y que nunca se nos había enseñado de esta manera. Oiga, esto ha venido a abrir los ojos de nuestro entendimiento y ahora estamos entendiendo la Biblia como nunca antes lo habíamos hecho. Yo personalmente, yo mismo, hermano, antes había leído ciertas citas bíblicas, pero es como si las hubiera leído de noche, ¿sí? Porque no veía lo que ahí estaba escondido. Pero ahora lo veo claramente y lo entiendo de una manera muy, pero muy clara. Y ahora cuando veo que alguien más lee la misma cita bíblica, pero que no mira lo que está ahí escondido, es cuando me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y no que eso me haga sentir, hermano, muy importante o más que los demás. No, de hecho es al contrario. Yo sé que fue Dios que quitó ese velo de mí, hermano, en su misericordia, ¿sí? Marcos 8:18 dice: teniendo ojos no veéis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Oiga, o sea que se puede vivir de esta manera, hermano, ¿sí? Se puede leer la misma cita bíblica y no ver lo que está escondido ahí. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados. Pero gracias a Dios que a Él le plació abrirnos nuestros ojos y ahora podemos ver. Yo sé que hasta este día, hermano, todo lo que he estado compartiendo con todos ustedes aquí en este programa de radio, a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, etcétera, en su mayoría, han sido solo estudios bíblicos de una manera temática, ¿sí? A base de temas, ¿sí? Yo lo sé. Pero créeme que antes de haber hecho estos estudios temáticos, yo me pasé largas horas, hermano, estudiando y escudriñando sistemáticamente libros y cartas que se encuentran en las Sagradas Escrituras para poderlas entender de una manera correcta y no terminar por malinterpretarlas y torcerlas como ha sucedido en los sistemas religiosos actualmente. Pero la única forma, hermano, de saber que no se están malinterpretando las Escrituras es, por ejemplo, cuando la interpretación que se le da a cierta palabra en el Nuevo Testamento, esta no va en desacuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no se contradice. Si Dios fue el que inspiró a escribir el Antiguo Testamento, ¿sí? Y también fue el que inspiró a escribir el Nuevo Testamento, pues entonces no tiene que haber contradicción en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿eh? Porque fue Dios el que inspiró a escribir ambos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, hermano, por si hay alguna necesidad de oración, algún comentario. Mi hermano Javier va a estar al pendiente de la línea. Cesárea 626-993-1580. 626-993-1580. Y aunque ahora este entendimiento, hermano, que ahora tengo de las Escrituras en la misericordia del Señor, déjame decirte que sí, esta nueva interpretación, este nuevo entendimiento de las Escrituras que ahora el Señor me ha mostrado, me ha enseñado, déjame decirte que me ha llevado a ser acusado, oiga, de estar siguiendo un evangelio diferente. Oiga, ¿sí? Y me he sido acusado de que me torcí de la verdad. Oiga, nada más.
cuando lo único que toma en cuenta, hermano, es lo que está escrito, ¿sí? Pero, ¿cómo puede ser que digan que estoy siguiendo un evangelio diferente si estoy tomando como base las Sagradas Escrituras? No, hermano, sino que de ninguna manera, actualmente de ninguna manera acepto una interpretación de las Escrituras que vaya en contradicción o en desacuerdo pues con las mismas Escrituras. Amén. Amén. Si va Amén. si va en acuerdo, entonces la tomamos, ¿sí? Por eso es que en este ministerio, hermano, cuestionamos todo lo cuestionamos. Ya no nos, ahora sí que, como se dice vulgarmente, ya no nos tragamos lo que se nos da. Amén. No, sino que ya empezamos a cuestionar. Ya no tomamos las cosas como si fueran verdades absolutas. No, sino que ahora cuestionamos, ahora escudriñamos, y si es como se nos fue sido enseñado, amén, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Y de hecho estamos habilitados para hacer eso, hermano. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, o sea, profundicen, vayan más adentro, ¿ya? Amén. Estamos habilitados, amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, todo lo que abarca las Sagradas Escrituras, hermano, lo que mayormente se ha malinterpretado y torcido, ha sido el Nuevo Testamento, y en especial, como vuelvo a repetir, las cartas del apóstol Pablo. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, de 27 escritos, y 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de casi la mitad del Nuevo Testamento, oiga, que fue escrito por Pablo. Entonces, si las cartas del apóstol Pablo han sido las que mayormente se han malinterpretado y torcido, entonces ya te puedes imaginar cómo está entonces la doctrina, ¿sí? Cómo está entonces la doctrina actualmente en la Iglesia de Cristo. No. Porque el evangelio que actualmente Sí, dígame, tenemos en el buenos días, cristianismo, vamos a llámese catolicismo o protestantismo, es el evangelio que Roma nos vendió, hermano. Es el evangelio que Roma nos heredó, el cual pues fue totalmente corrompido después del siglo IV, siendo agregado muchísimo paganismo, que actualmente en muchas iglesias cristianas se toman esas tradiciones paganas, ¿ya? Esas tradiciones paganas como si hubieran sido mandamientos de Dios mismo. Pero pues la intención de estos estudios bíblicos, hermano, que he estado compartiendo contigo, es de regresar a la fe original de Jesús, de Yeshua. Sí, regresar a esa forma en la que él vivió y también vivieron los primeros discípulos. De hecho, en una ocasión, cuando yo me encontraba orando, yo le decía al Señor, Señor, tú fuiste el que me abrió los ojos, tú fuiste el que me revelaste estas cosas que antes no podía ver porque estaba ciego, ¿ya? Pero ahora estoy siendo acusado de estar siguiendo otro evangelio diferente, ¿eh? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué? Y el Señor, hermano, en su infinita misericordia me contestó y me dijo, es que es verdad, tú estás siguiendo un evangelio diferente. Y entonces recuerdo que yo le dije, ¿cómo, Señor? ¿Tú también? O sea, ¿tú también crees que yo estoy siguiendo otro evangelio diferente? O sea, ¿yo estoy equivocado? Y me dijo, mira, tú estás siguiendo un evangelio diferente al que la mayoría de los creyentes sigue o vive, porque el evangelio que tú estás tratando de seguir ahora, que estás viviendo, es el mismo evangelio que yo y mis primeros discípulos vivimos, ¿ya? Dije yo, porque, hermanos, cuando tú comparas, mira, simplemente compara el evangelio que vivieron Jesús y sus discípulos con el evangelio que se vive actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, es totalmente diferente. Mira, simplemente, mira, ¿cuál fue, para empezar, solamente para empezar, cuál fue el día de reposo que Jesús y sus discípulos guardaron en su época? Pues el día de reposo ordenado por Dios, el del séptimo día. Pero ¿cuál es el día de reposo que se guarda actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas? ¿Cuál es? Ya no es el del séptimo día, ahora ya es el del primer día de la semana. ¿Será que Dios fue el que cambió el día? No, mi hermano, la Biblia dice que Dios no cambia. Dice que Él permanece, su palabra permanece para siempre, que en él no hay mudanza
ni senda de variación. Oiga, nada más. No. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Si Dios no cambió, entonces ¿quién cambió? El hombre, hermano. El hombre es el que ha intentado Sí, mi siempre hermano cambiar Carlos, la qué palabra de Dios. bendiciones, Por sí, ejemplo, en qué cuanto al bien. día de reposo, Pues mire, como fue usted está escuchando Constantino, la finalidad de hermano, nosotros fue es, Constantino el pues, que es cambió esclarecer ese día de las reposo. antiguas ¿sí? y por De hecho, profundizar este un poco próximo más año, en mayo del en la 2020, situación hermano, que prevalece ¿sí? en las congregaciones. El Papa Sí, hermano, pues, yo lo Francisco único que le digo, va lo a ves realizar primero, una reunión de varios líderes le doy mundiales para que religiosos, siga buscando las líderes cosas del religiosos Señor y, pues, mundiales, oiga, como usted dice, en pues, donde una de las pues, sí, cosas aparte que de se van a la familia establecer Monzón, pues, es su que hijo se Cristian anda haga como un poco ley descontrolado, anda en que malos pasos, se hermano, guarde pues, no sé el domingo si como usted el está día de contento con reposo, su oiga, congregación como o ley, si forzadamente, necesita es lo más que se va a hacer, información, pero si gusta apuntarme eso ese es teléfono totalmente para lo contrario a lo que Dios ordenó. estar Dios más en ordenó guardar el contacto séptimo día, no guardar el primer así, día de la pues, semana. darle ¿ah? un Y poco más tampoco de Dios tomó nosotros. como base el calendario gregoriano, ni tampoco el calendario judío actual. Amén. Amén. Pero, ¿por qué el entender la verdad, hermano, es conocer, es diferente a conocer la verdad? ¿Por qué el entender es diferente a conocer? Bueno, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esta palabra conoceréis es la palabra griega G1097, que es la palabra ginosco, que significa llegar a conocer, comprender o entender. Pero te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre conocer y comprender o entender? Bueno, conocer es todo aquello que captas con los sentidos, y comprender o entender es todo lo que analizas con la razón. Por ejemplo, se conoce que existe la gravedad, ¿verdad? Pero comprender o entender sería saber cómo es que funciona la gravedad. ¿Te das cuenta cómo son dos cosas diferentes? Entonces podemos decir que hay muchas personas dentro de las iglesias cristianas, e incluso hay hasta pastores y líderes que dicen conocer la verdad, pero que en realidad no la conocen y mucho menos la comprenden, no la entienden. Y nuevamente no es que yo lo diga, hermano, sino que la misma escritura lo dice. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces aquí tenemos que Jesús, que Yeshua es la verdad. Ahora vamos a ver si los que se dicen conocer a Jesús actualmente, ¿sí? Conocen la verdad, realmente le conocen o no. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ahora, ¿de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan, mi hermano? Pues de la única ley que existía en su tiempo. Está hablando de la ley de Dios dada a Moisés, está hablando de la Torá. Entonces dice, según lo que acabamos de leer, dice que pecado es la infracción de la ley de Dios dada a Moisés, es la transgresión de la ley de Dios dada a Moisés, la transgresión de la Torá. Eso es pecado. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, o sea, nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés, y no hay pecado en Él. O sea, Jesús no transgredió la ley de Dios dada a Moisés. El verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Oiga, todo aquel que permanece en Jesús no va a transgredir la ley de Dios dada a Moisés. Dice, todo aquel que peca, o sea, todo aquel que sí la transgrede, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Oiga, nada más. Entonces, hermano, todo aquel que permanece en Él no va a quebrantar, no va a infringir la ley de Dios dada a Moisés. Pero todo el que sí lo hace, hermano, dice que no ha visto ni ha conocido a Jesús. O sea, no conoce la verdad. Aunque diga que sí le conoce, pero la realidad es que no le conoce verdaderamente. Pero entonces, existen algunas cosas, hermano, que suceden en muchas iglesias que hace pensar al pueblo que sí, que verdaderamente conocen a Dios, que están haciendo la voluntad de Dios y que Dios está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque lo que profetizan se cumple. Porque los endemoniados son liberados. Y suceden muchos milagros ahí. Entonces por eso dice la gente, no, sí, aquí Dios está. Pero como vamos a ver a través de las mismas escrituras, hermano, esto no es así realmente. Mire lo que dice Mateo 7:21 en adelante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, oiga nada más, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga nada más, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermano. Pero esto no se logra entender, hermano, hasta que se profundiza, ¿sí? Por ejemplo, para saber qué palabra original fue usada para hacedores de maldad, es la palabra griega G458. La palabra griega G458 es la palabra anomía, que significa contra la ley o transgresor de la ley. Entonces te das cuenta, hermano, todos estos milagros y liberaciones sucedían porque eran hechos en el nombre del Señor. Y como ante el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, toda rodilla ha de doblarse y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Pero con esos que infringieron y que transgredieron la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, los cuales decían conocer al Señor, pero que realmente no era así, les va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí. Oiga, porque si verdaderamente hubieran conocido al Señor, entonces no hubieran infringido la ley de Dios dada a Moisés. Salmo 138, la segunda parte del verso 2 dice, oiga, vea qué es lo que Dios ha puesto en primer lugar. Oiga, no son ni los milagros, no es ni la alabanza, no es ni la liberación de endemoniados, no, ni que se cumpla las palabras proféticas. No ha puesto eso. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oiga, ¿por qué? Porque para Dios lo más importante, lo más grande en su reino, hermano, es que se honre su nombre y que se obedezca su palabra. Pero nuevamente repito, este entendimiento de la palabra solo viene cuando se estudian las escrituras de una forma sistemática. Porque, hermano, ¿cuántas veces yo mismo leí estas mismas citas bíblicas antes y nunca las entendí de esta manera? Ahora, como la mayoría del pueblo cristiano no tiene este mismo entendimiento de las escrituras, pues estos te van a juzgar de que estás mal e incluso se te va a acusar de estar siguiendo un evangelio diferente, tal y como me lo hacen conmigo, ¿sí? Así sucede. Pero Jesús, Yeshua dijo, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Sí? Lucas 23, 31. Y si examinan las escrituras, hermano, todos aquellos verdaderos siervos del Señor siempre traían una interpretación de la palabra diferente a la de la mayoría de las demás personas, y por eso eran odiados y perseguidos. Y como no siempre la mayoría o los grupos más grandes tienen la verdad, ¿verdad? Lucas 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, hermano, quise darte toda esta explicación para dejarte entender que la interpretación de las escrituras en el Nuevo Testamento, en especial en las cartas del apóstol Pablo, que actualmente se pueden encontrar en las librerías y las que se dan en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente, hermano, realmente están equivocadas por estar en total desacuerdo con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y es la razón por la que quiero compartirte esta serie de estudios de la carta del apóstol Pablo, ¿sí? Vamos a estar compartiendo nuevamente la carta a los Gálatas, la cual consta de 6 capítulos, los cuales pues fácilmente se pueden leer alrededor de 30 minutos. Pero pues en estos estudios sistemáticos lo vamos a hacer verso por verso. Eso nos va a tomar alrededor si lo hacemos de un solo, nos tomaría como 6-8 horas, ¿ya? Pero pues aquí no se puede, aquí lo vamos a estar dividiendo en varias sesiones. Pero te comparto esto solamente para que te des una idea de lo profundo que será o que son esos estudios, ¿ya? Pues en los estudios que hacemos en hogares, ahí sí nos extendemos un poquito más, ¿verdad? Así con lujo de detalle, ahí hacemos preguntas y de manera que entendamos realmente lo que está escrito, amén. Pero yo te aseguro, hermano, que al final
al final de que terminemos esos estudios de la carta a los Gálatas, de la carta a los Romanos, de una forma sistemática, estoy seguro que vas a entender, hermano, vas a entender esas cartas de una manera muy diferente a como lo habías entendido. Y estoy seguro que también te va a dar respuestas a muchas interrogantes que tienes actualmente. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta, hermano, contextos políticos, culturales y religiosos de la época en que se escribió esas cartas. ¿Ya? Si no se hace eso, hermano, no se va a poder entender correctamente. ¿Ya? No se va a poder entender correctamente. Entonces, esa es la manera en que en el Ministerio Internacional de Jesucristo estudiamos las Escrituras. ¿Sí? Impartimos temas, pero son sacados de esos estudios sistemáticos. Amén. Yo creo que la manera más efectiva de estudiar las Escrituras pues es de una forma combinada. Amén. De una forma combinada, o sea, sistemáticamente y temáticamente, pero que los temas sean sacados ya de un estudio profundo, sistemático, ya, para no terminar por torcer y malinterpretar las Escrituras. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos a dar nuevamente la información de los estudios que tenemos. Como vuelvo a repetir, uno de ellos lo tenemos hoy día lunes a partir de las 7:30 de la tarde. Este estudio es en la ciudad de Los Ángeles, entre la calle Crenshaw y Jefferson. Crenshaw y La Brea, cerca ahí, al lado casi del Freeway 10. Amén. En el hogar de mi hermano Mario y su esposa Lita, los cuales mandamos un saludo en esta mañana. Yo creo que nos están escuchando. Después, el día sábado, por ahorita tenemos un estudio en la ciudad de Lawndale, Lawndale, California, cerca de la ciudad de Inglewood, de Hawthorne, del segundo, cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Este hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina se encuentra entre la calle Inglewood y Marine. Estamos ahí los sábados a las 7:30 de la noche. Teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Ese es mi teléfono personal para mayor información. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, no sé si alguien llamó, algún comentario o algo. Sí, hermano. Llamó a la familia Monzón. El hermano Carlos, con ayuda de su hijo Cristian, que está en problemas, y su esposa Connie. Pues nosotros hemos tomado información y pues lo pondremos en oración, y le deseamos al hermano que nos siga acompañando en escucharnos a través de la radio, y si está interesado, pues estamos para servirle y pues son nuestros mejores deseos. Amén. 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 Sí, ok. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos entonces a continuar. En lo que es el mensaje, es todo lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. En este ministerio, nuevamente repito, estudiamos las Escrituras principalmente de una forma sistemática, ¿sí? Escudriñamos, profundizamos, no solamente, hermano, lo leemos por encimita, sino que pues es necesario, hermano, como la Biblia originalmente pues no fue escrita en español ni en inglés, ¿verdad? Si hubiera sido escrita en español, en inglés, pues no tendríamos que profundizar, hermano, simplemente lo leeríamos por encimita y ahí estaría todo. El problema es que no fue así. ¿Ya? El Antiguo Testamento pues fue escrito originalmente en hebreo, y el Nuevo Testamento se cree, al menos eso es lo que indican los manuscritos más antiguos que se han encontrado, que fue escrito en griego, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a tomar en cuenta esas palabras originales usadas para poder encontrar el verdadero significado, ¿sí? Porque muchas de esas palabras, hermano, tienen diferentes significados. Entonces, pues los escritores solamente tomaron un significado, amén, y ese fue el que establecieron las Escrituras. Pero cuando profundizamos, hermano, podemos ver cosas que no se miran cuando se lee la Biblia en español o en inglés. Esa es la verdad, ¿ya? Por ejemplo, este sábado pasado estábamos examinando la cita. ¿Cómo se llama el esposo, el hermano? En Hechos 9:15, hay dos Y ahí, dos letras Y en español, pero
fueron dos Ok. palabras griegas diferentes. Disculpe, Una hermano, significa ustedes se congregan. ambos y otra significa también. Oigan, dos palabras diferentes, pero en español aparece como la misma Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso cambia totalmente el contexto. Por eso es que escudriñamos, por eso es que profundizamos. Ahora, por ejemplo, ahora que pasó Navidad y todo eso, sabemos que la Navidad se celebra porque supuestamente ahí nació Sí, Jesús. sí, hermana. Bueno, sí, cómo no, mira, hay pongamos muchos en que dicen, oración argumentan, y no, vamos a ponerlo en la Biblia no en las dice manos del cuándo Señor nació este Jesús, matrimonio. no dice cuándo, exactamente, Hermano, no dice cuándo, cuando uno se pero agarra podemos tomar así en con cuenta, esa por certeza y ejemplo, el con esa nacimiento de firmeza Juan de el la mano Bautista. del Señor, El nacimiento de Juan el Bautista, sí, Pondremos en sí oración se habla a la hermana Yolanda y más al hermano en las Eugenio escrituras, para sí, que por ejemplo, se habla de su entienda y padre Zacarías, amén. Entonces, cuando pueda pasados en cuando regresar su padre, el al sacerdote lado de Zacarías, estaba la hermana sirviendo en el Yolanda. templo, cuando se le apareció el ángel que le anunció el nacimiento de Juan, basado en eso podemos llegar al nacimiento de Jesús, sí, porque Jesús pues fue 6 meses menor que Juan, porque al 6º mes del embarazo de Elizabeth se le apareció el ángel Gabriel a María para anunciarle que ella daría luz al Salvador, ¿verdad? Entonces 6 meses menor fue. Entonces, si sabemos cuándo nació Juan el Bautista, solamente le agregamos 6 meses y tenemos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que ya vimos, ya aprendimos que no fue en diciembre 25, ¿verdad? Sino que él nació en una fiesta de los tabernáculos celebrada entre los meses de septiembre y octubre. En eso nos basamos, hermano, en las escrituras, en lo que está escrito, tomando en cuenta, profundizando, pues, ¿sí? Escudriñando. Ahí podemos llegar a muchas cosas, hermano. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en este ministerio. Como vuelvo a repetir, lo cuestionamos todo, hermano. Vamos a poner en oración al No, hermano no Eugenio, nos a la tragamos hermana Yolanda, así como para se nos que han sido el Señor enseñados, ¿no? le Sí, redarguya sí. y el Si es hermano realmente Eugenio así, enderece- no hay ningún problema. enderece Después de sus haberlo pasos, escudriñado, que entre de haberlo en investigado esta profundamente, situación. si está correcto, no hay ningún Hermana, problema. amén. Pero Estamos hemos encontrado de que no, en hermano. oración. Hay tantas cosas que La nos han sido familia. enseñadas de una forma ¿Qué apellido que tienen la verdad ellos? no son así, o sea, son mentiras. Amén. Pero Ok. tenemos la palabra, Ok. que es como lámpara hermana, a pues, nuestros pies, bendiciones. ¿ya? Y La pues, cual pues, nos va a llevar a conocer la verdad. Bendito Ok. sea Oremos. su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, Bueno, hermano, vamos pues, bendiciones ahora y ahí a estaremos en presentar contacto. las Siga escuchando, peticiones hermano. de oración, amén, que el pueblo ha hecho conocer. Vamos a clamar a nuestro Dios para que Él sea dando pronta respuesta a nuestras necesidades. Bueno, hermano, Bendito sea su nombre. bendiciones y le deseamos lo Aleluya. mejor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano Javier. ¿Quién más, hermano? Llamó la hermana Yolanda Ujú. diciendo que tiene problemas matrimoniales con su esposo Eugenio, que Ujú. la ha abandonado y pide oración para que pues el hermano enderece sus pasos y entienda que Ok. Amén. Vamos a orar entonces. Lo- Amantísimo Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que Dígame, tú hermana, ¿cuál es siempre su nos nombre? escuchas, oh Dios. Señor, tú has Gloria, escuchado gloria, la aleluya, necesidad amén, que existe en tu hermana, pueblo, gloria. Señor. Sí, hermana. Te presentamos, Señor, la Sí. vida de mi hermana Eugenia, ¿Usted es creyente, Señor, hermano? de mis ¿Usted se hermanos congrega? que llamaron, Padre, Bueno, presentándote hermano, sus necesidades, oh Dios. bendiciones, Te pido, hermana. Señor, que Acuérdese seas cuando uno abre su fortaleciendo corazón los y hogares, oh humildad, Dios. dobla Que seas tú rodillas y glorificándote, clama, Señor, en el el nombre Señor de hace Jesús. milagros, Padre, hace que proezas, seas tú, hermana. Señor, Yo hablando le al corazón exhorto, le de ese animo a que esposo, Señor, que en realidad, ha dejado hermana, su hogar, oh Dios. Que seas tú, se Señor, ponga en haciendo oración, así como al hijo y el pródigo, está Señor, al cual lo misericordia, hiciste volver en está sí, compasivo, hermana, Padre. que va a escuchar En el nombre de sus Jesús, peticiones sabemos y que el enemigo vino para las robar, puertas se matar y van a destruir, abrir, pero hermana. tú viniste para deshacer las Sí, obras de hermana, Satanás y para venga, darnos venga, vida Dios está y llamando. vida en abundancia. Señor eterno, yo te presento, Padre, Señor, ese Padre, hogar área para de que San tú te Fernando, glorifiques, oh bendecido, Dios, para que hermano, tú, por el Señor, Señor, pongas nosotros. orden, traigas orden, Amén, Señor, aleluya, en hermana, ese gloria. hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Que esa hermana, experiencia, pues adelante, Señor, hermanito, sirva sea para aquellos que desconecte de las conozcan cosas más, del oh Señor, Dios. que lo vamos a poner Te en presento su también la corazón. familia, Señor, que llamó, Padre, pidiendo, de- Señor, de- fortaleza, muy pidiendo, pronto, Señor,
que tú restaures, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor eterno, de una manera poderosa, eterno Rey. Así te presentamos todas las necesidades, Señor, aquellos que necesitan un milagro, Señor, que tú te glorifiques poderosamente, eterno Dios. Aquellos que necesitan provisión, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames bendición. Aquellos que necesitan, Señor, una representación legal en corte, Señor, que seas tú favoreciendo, Señor, coronando de favores y de misericordias a tu pueblo, oh eterno Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y aún aquellos, Señor, que no pudieron llamar, Señor, pero que tienen una necesidad, Señor. Tú conoces cada vida y cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que ahí, Señor, tú les des la convicción, Padre, de que tú has escuchado, Señor, su clamor, oh Dios, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, eterno Dios. Gracias, bendito Rey. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, no sé si tengas algunas palabras para cerrar el programa. Pues hermanos, yo le doy pues gracias al Señor por esta oportunidad que nos están dando de compartir un poco la palabra y poder exhortar a los demás hermanos que están pues a esta hora, que es un poco problemática por el horario que tenemos, pero independientemente es el Señor el que nos ha puesto aquí para tratar de expandir su reino. Y pues lo único que les exhortamos, hermanos, para que abran su corazón y tratemos de escudriñar más la palabra del Señor. Les deseamos lo mejor en este día y pues el pastor anteriormente les dio la información de los teléfonos en el área 323-595-6357. Si están interesados pueden comunicarse con nosotros o quieren asistir a nuestras reuniones que estamos teniendo los lunes y los sábados. Pues adelante, hermano, nuestras puertas están abiertas para todos aquellos hermanos que estén interesados en escudriñar más la palabra del Señor. Que tengan un buen día. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Bueno, como ya lo dijo el hermano, estamos hoy a las 7:30 y los sábados también a las 7:30. Puedes llamarme, hermano, con toda confianza, área 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno, a quien les estuvo hablando en esta mañana, y mi hermano Javier Preciado, que nos acompañó también. Muchas gracias, hermanos, por el favor de su atención. Deseamos que el Señor les bendiga en el transcurso de esta semana. Amén. Que el Señor les prospere y que les colme de toda bendición espiritual. Amén. Nuevamente, hermanos, la invitación está ahí. Si quieres agregarte, si quieres asistir a los estudios que tenemos, es hoy lunes en Los Ángeles, entre la calle Crenshaw y Jefferson, y los sábados en la ciudad de Lawndale, entre las calles Inglewood y Marine. Amén. Bueno, fue un gran privilegio, hermanos, en esta mañana el poder estar nuevamente con todos ustedes. Sabemos que aquí pues el tiempo es corto, ¿verdad? Estamos limitados. Muchas veces no podemos dar toda la información, todas las citas que traemos, pero nuevamente acompáñanos a nuestros estudios y ahí sí nos extendemos. Amén. Bueno, fue un privilegio, hermanos, que el Señor les bendiga, les prospere. Esperamos estar con ustedes la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Amén. KBLA 1580 AM.